fungicidas vamos a tocar algunos conceptos generales que ustedes han visto, pero todo aplicado a lo que es fungicidas, ¿sí? Cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier cosa que no les quede clara, me van interrumpiendo, y cualquier cosa que ustedes quieran agregar o aportar va a ser muy agradecida y bienvenida, ¿sí? Así que bueno, empezamos la clase de fungicidas. A mí siempre me gusta empezar definiendo por ahí lo que es un fungicida, y ya van a ver que a medida que vayamos definiendo este término, van a ver que son conceptos todos que ustedes ya conocen. Como yo les dije recién, vamos a ver muchos conceptos que ustedes ya han tocado en lo que van cursando de la materia, y sí o sí vamos a retomar algunos conceptos de fitopatología. ¿Por qué? Porque los fungicidas son herramientas de manejo epidemiológico de las enfermedades. Entonces, para saber cómo posicionar un fungicida, tenemos que tener muy presente lo que es el ciclo de una enfermedad, la clasificación de los diferentes hongos, ¿sí? Y algunas cuestiones que ustedes ya han visto en fitopatología. Ya han tenido la materia fitopatología, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿en qué año la han tenido? ¿El año pasado o...? Sí, en cuarto, el año pasado. En cuarto año. Bueno, entonces tienen fresquitos varios de esos conceptos, así que nos viene bastante bien, ¿sí? Bueno, ¿qué es fungicida? La palabra fungicida viene del latín fungus, que significa hongo, y caedo, matar, es decir, son sustancias químicas que matan hongos. Son sustancias que nosotros lo aplicamos en las plantas y van a prevenir la penetración, la infección y colonización de los patógenos en los tejidos de las mismas, ¿sí? Fíjense en que esos términos, penetración, infección y colonización, ustedes ya lo han visto en fitopatología, ¿sí? Son términos que ustedes ya conocen. ¿Bien? Profe, disculpe que le interrumpa. Sí. No está pasando nada en la diapositiva. No, todavía no. Muchas perdón. gracias. Todavía no estoy pasando nada, estoy ahí parada en lo que es fungicida. Muchas gracias. Pero bien, como yo les decía, la palabra fungicida significa sustancia química que mata hongos. No todas las sustancias que actúan como fungicidas producen la muerte del hongo. Algunas inhiben el crecimiento del patógeno y a esas sustancias se les llama fungistáticas, y otras inhiben la reproducción y a esas sustancias se les llama genostáticas, ¿sí? E incluso el término fungicida es tan amplio que dentro de este término se incluyen a sustancias que no actúan directamente sobre los patógenos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos sustancias como los fosfitos, sustancias como el fosfetilaluminio, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de los fosfitos, del fosfetilaluminio? ¿Les suenan esos términos? A mí particularmente no, profe. No, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante en la clasificación, pero bueno, esas son sustancias que no actúan directamente sobre los hongos, sino que lo que hacen es inducir a que las plantas produzcan sustancias de defensa, y de esa forma evitan la infección y la proliferación de los patógenos, ¿sí? Entonces, fíjense en que dentro del término fungicida tenemos sustancias que matan hongos, que inhiben el crecimiento del micelio, que inhiben la reproducción de los patógenos, y tenemos sustancias que van a actuar indirectamente controlando los hongos, haciendo que las plantas produzcan sustancias de defensa. Para que ustedes vean que es un término muy amplio, y hay muchas sustancias que podemos englobar dentro del término fungicida, ¿sí? Bueno, habiendo definido qué es un fungicida, vamos a nombrar acá algunas cuestiones que determinan cuál es el impacto que tiene la aplicación de los fungicidas en los cultivos, ¿sí? Por un lado, fíjense que permiten expresar el potencial de los genotipos, ya que mejoran la capacidad de las plantas para aprovechar los recursos, básicamente porque impiden que los organismos, lo que son los patógenos, se multipliquen y se alimenten, que vivan a expensas de las plantas. Ustedes saben que los patógenos son organismos parásitos, ¿sí? Que viven a expensas de las plantas. Entonces estamos eliminando un factor que influye en el rendimiento al fin y al cabo, tanto en el rendimiento como en la calidad. Fíjense acá, dice disminuye la infección y la multiplicación de la población de hongos. Volvemos a retomar términos que ustedes ya han visto y ya conocen de fitopatología, ¿sí? Disminuye la velocidad
o tasa de la enfermedad, ¿sí? Este es otro término que ustedes también ya han visto en fitopatología, seguramente cuando han tocado la parte de epidemiología, ¿sí? Que este es un impacto muy importante y que se lo ve muy bien, sobre todo, por ejemplo, por darles un ejemplo, cuando aplicamos un fungicida en la parte aérea, ¿sí? Disminuimos la velocidad de la enfermedad. También los fungicidas protegen y curan las plantas y erradican las infecciones esporuladas. Más adelante, cuando clasifiquemos lo que es fungicidas, ahí van a ver un poquito más qué se refieren a estos términos o cómo aplicamos estos términos. Protegen, curan y erradican las infecciones, ¿sí? Además, algunos fungicidas aportan atributos fisiológicos complementarios, y un ejemplo característico de esto son las estrobilurinas. Ustedes van a escuchar, van a ver, digamos, muchísimos trabajos científicos que hablan sobre los atributos fisiológicos, por ejemplo, que aportan este tipo de fungicidas, ¿sí? Pero bueno, siempre por ahí un fungicida se lo busca más que por el atributo fisiológico que por ahí puede aportar, que es un plus. Lo que nosotros queremos es buscar que controle a una enfermedad, ¿sí? Que evite que la enfermedad se dispare. Y bueno, aumentan por todo esto, aumentan los recursos disponibles al eliminar los patógenos, ¿sí? O sea que el impacto que tiene el uso, fíjense acá, yo les pongo una foto, este es un cultivo de papa de Tafí del Valle, ¿sí? Este es un ensayo que hemos llevado a cabo en la cátedra de fitopatología junto con la cátedra de terapéutica vegetal, donde probábamos productos para el control del tizón tardío de la papa, ¿sí? De Phytophthora infestans. Ustedes lo conocen muy bien también porque Catamarca es bueno, es muy importante la producción de papa, ¿sí? Así que fíjense en lo que es esta parte, acá tenemos una estaquita, vean hacia la izquierda, esta parte que no ha sido tratada con fungicidas, observen cómo las plantas están quemadas, están muertas, y obviamente que eso va a tener un impacto en el rendimiento, porque disminuye el área verde, disminuye la duración del área verde, ¿sí? Y fíjense en cómo esta, o sea, hacia la derecha de la estaca, ustedes ven toda esta área que ha sido aplicada con fungicidas dentro de un esquema de manejo de enfermedades, buscando proteger el área verde del cultivo. O sea, fíjense, y acá nomás ustedes pueden ver cuál es el impacto que puede tener una enfermedad en un cultivo, y en un cultivo de importancia como es la papa, ¿sí? Bueno, este tipo de imágenes, por ahí les quería mostrar esto, para cerrar un poco por qué aplicamos un fungicida y cuál es el impacto que tiene el uso de fungicidas en los cultivos, ¿sí? Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, es la curva, ¿sí? Que esto ustedes también lo ven en citopatología. Fíjense, esto es cómo avanza la severidad, esto es una curva de progreso de enfermedad, acá tenemos la severidad graficada en función de los días desde aplicación, ¿sí? Y ustedes vean cómo en el testigo sin aplicar, que es esta línea roja, los niveles de enfermedad que se han alcanzado hasta los 38 días de aplicación, y cómo la aplicación de distintos tratamientos fungicidas, ¿sí? Hay distintos productos que se han probado, disminuyen la tasa, que es lo que hemos visto recién en el impacto de fungicidas, disminuyen la tasa de progreso de las enfermedades, disminuyen la cantidad de enfermedad final. Fíjense en que este tratamiento rosita ha sido el mejor, si bien no eliminó la enfermedad, porque es muy difícil eliminar la enfermedad, pero la mantiene por niveles bastante bajos en relación sobre todo al testigo sin aplicar, ¿sí? Bueno, acá les quiero mostrar un poco cuál es la participación que tienen los fungicidas en el mercado argentino de diferentes productos fitosanitarios. Estos son datos del 2011, pero la tendencia tiene a mantenerse, ¿sí? Fíjense en que los herbicidas ocupan la mayor proporción de productos fitosanitarios dentro de lo que es el mercado argentino. Y después tenemos lo que son los insecticidas en un 17%, fungicidas en un 15%, y otros productos como curasemillas, acaricidas, etc. ¿Sí? Generalmente está entre un 12 y un 15%, y la cantidad por ahí de fungicidas que se emplean va a depender mucho de las condiciones ambientales de cada campaña agrícola, ¿sí? Y del cultivo, obviamente, en el que se emplee. Entonces, generalmente está entre un 12 y un 15%,
pero esta cantidad de fungicidas que se vaya a emplear va a ser totalmente dependiente de las condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la expresión de las enfermedades, la manifestación de las enfermedades, el progreso de las mismas, es totalmente dependiente de las condiciones ambientales, ¿sí? Nosotros sabemos cuáles son las condiciones que favorecen a una enfermedad y que van a determinar que esa enfermedad se incremente y pueda producir algún impacto en el rendimiento, por ejemplo, de los cultivos. Y acá les quiero mostrar cuál es la distribución de cada fitosanitario dentro de distintos cultivos de importancia, ¿sí? Fíjense en que acá seguimos con los herbicidas de color verde y fíjense en que hay muchos cultivos, bueno, la mayoría son muy dependientes de lo que es herbicidas, pero cuando vamos a ver lo que es fungicidas, ¿sí? Ustedes van a ver que hay algunos cultivos, fíjense en aquel color naranja, que pueden apreciar, hay algunos cultivos que son altamente dependientes, o más que altamente dependientes, donde se hace mucha aplicación de fungicidas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, lo que es el caso de la vid, lo que es el caso de los cítricos. Después tenemos el caso de papa, que recién lo hemos visto, para lo que es el control principalmente del tizón tardío de la papa, y también para el tizón temprano, que es alternaria, que está siendo bastante problemático en papa. Fíjense en maní tenemos enfermedades como también las viruelas, que son enfermedades muy importantes, y para el manejo se hacen entre 5 aplicaciones de fungicidas, 4 o 5 aplicaciones, dependiendo obviamente de las condiciones ambientales, por lo explosivas que pueden ser esas enfermedades. En trigo, en la zona núcleo, tenemos mucha presión de lo que son las rollas y las manchas foliares en trigo, y en soja se realiza generalmente una aplicación de fungicidas por campaña. En algunas situaciones se pueden llegar a hacer hasta 2 aplicaciones en nuestra región, ¿sí? Esto es un poquito para que vean cuáles son los cultivos en donde el empleo de fungicidas es muy importante, justamente por el tipo de enfermedades que se pueden producir. Y fíjense que, por ejemplo, papa, maní, trigo, vid, son todas enfermedades que son bastante policíclicas, son enfermedades bastante explosivas, generalmente las que se buscan controlar. Por eso es bastante el uso de los fungicidas, ¿sí? Ahora vamos, bueno, ya hemos definido lo que es fungicida, ¿sí? Ya hemos dicho que es un término bastante amplio, que involucra a distintas sustancias. Hemos visto cuál es la importancia que tienen los fungicidas, cuál es el impacto que tienen, un poco el uso en algunos cultivos, y ahora los vamos a clasificar a los fungicidas, ¿sí? Hay muchas formas de clasificar a los fungicidas, yo tomé esta. Podemos clasificarlos en cuanto a su origen, en cuanto a su uso, en cuanto a su movilidad o posicionamiento dentro de la planta, ya vamos a ver esto, en cuanto al momento de aplicación y las subfases del proceso de infección interferida, y en cuanto a su mecanismo de acción, ¿sí? Esta clasificación yo se las presento porque a medida que las vayamos desarrollando, vamos a ir entendiendo un poco más, mucho más, cómo funcionan los fungicidas y qué implican lo que es todo lo que se refiere a fungicidas, ¿sí? Bueno, en cuanto a su origen, tenemos los fungicidas inorgánicos y los fungicidas orgánicos. Dentro de los fungicidas inorgánicos ya vamos a hablar un poquito más cuando veamos la clasificación de fungicidas por su mecanismo de acción. Ahí vamos a ver un poquito más, pero dentro de estos tenemos, por ejemplo, los productos cúpricos, los azufrados, que son los primeros fungicidas que se empezaron a emplear y que fueron desplazados luego por los fungicidas orgánicos de síntesis, ¿sí? Pero hay muchos usos en los que estos fungicidas inorgánicos todavía no pueden ser reemplazados, ¿bien? Y bueno, por eso siguen estando presentes siempre en el uso en muchas situaciones de producción. Estos fungicidas inorgánicos se caracterizan en general por ser productos de contacto, por ser productos de amplio espectro, ¿sí? Pero bueno, luego aparecieron los fungicidas orgánicos, que por ahí eran productos mucho más selectivos, productos de mayor actividad contra los patógenos, y es por eso que empezaron a desplazar, como les decía, en su uso a los inorgánicos, pero bueno, todavía
tienen algunos usos bastante específicos y bastante importantes en los esquemas de producción de algunos cultivos. En cuanto a su uso, esto se refiere a dónde vamos a aplicar los fungicidas. Podemos aplicarlos en suelo, podemos aplicarlos fungicidas en semillas, como cura semillas, ¿sí? Podemos aplicarlos en órganos aéreos para proteger, por ejemplo, lo que es hojas. Se los puede emplear también en post cosecha, ¿sí? Y luego vamos a pasar a esta clasificación, que es en cuanto a su movilidad o posicionamiento dentro de la planta. Yo acá les presento esta clasificación, ¿sí? Que por ahí es muy detallada, que solamente la pongo porque cuando ustedes, por ahí si ustedes quieren indagar un poco más sobre lo que es fungicidas, en muchos libros de fungicidas van a encontrar esta clasificación que hace por ahí diferenciaciones muy detalladas, ¿sí? Simplemente por eso se las presento, para que la tengan presente, y si quieren profundizar, por ahí les puedo, bueno, les recomiendo la bibliografía, o por ahí si ustedes consultan bibliografía, van a ver que aparece esta clasificación bien detallada. Simplemente por eso se las muestro, ¿bien? Ahora, ustedes ya han visto lo que es modo de acción de los plaguicidas, ¿verdad? ¿Han visto o no? Cuando han visto insecticidas y mecanismos de acción, ¿se acuerdan algo? ¿Les suena contacto sistémico translaminar? Sí, profe. Sí, sí. Ah, buenísimo. Profe. Bueno, entonces, para saber que están un poco ahí, porque es viernes, es la siesta, es un horario complicado, ¿se acuerdan que es un producto de contacto? ¿Se acuerdan o no? ¿O quieren que lo repasemos? Que está sobre la superficie de la hoja. Perfecto, entonces un producto de contacto es un producto que es muy lipofílico, ¿sí? Que nosotros lo aplicamos en las plantas, ¿sí? Y ese producto va a quedar retenido, ¿sí? Y desde ahí va a ejercer su acción, o sea, va a ejercer su acción solamente donde fue aplicado, bien, en el área donde fue aplicado, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que es un producto sistémico? Que va por dentro, va por las conducciones de la planta. Perfecto, es un producto que se mueve en la planta, es un producto que nosotros lo aplicamos, la planta lo absorbe y se puede mover a otro sitio distinto y distante de donde fue absorbido, ¿sí? Y ese movimiento es a través de xilema o de floema, a través de los vasos conductores, ¿sí? Y traslaminar, ¿han visto lo que es traslaminar? Por la hoja. Sí. En la hoja. Bien, perdón, ¿cómo? ¿Lo puedes repetir? Que penetra en la hoja. Que penetra en la hoja, perfecto. Es un producto que nosotros lo aplicamos en una de las caras de la aguja y se mueve hacia la otra cara, pero ese movimiento es a través del mesófilo, ¿sí? No es a través de los haces vasculares, ¿bien? Y para fungicidas, bien, nosotros dentro de los fungicidas vamos a tener fungicidas que tienen como modo de acción, su modo de acción va a ser de contacto, sistémico, translaminar, y acá vamos a incorporar un término nuevo, que creo que ustedes no lo han visto, que es mesostémico. ¿Conocen este término? ¿Ya lo han visto? ¿O es nuevo para ustedes? Yo no lo recuerdo. Bueno, entonces vamos a ver. Pero bueno, esto es para fungicidas. Este término mesostémico, ¿sí? Ya lo vamos a ver, se introduce cuando con el grupo químico, un grupo químico de fungicidas que se llama estrobiolina. Yo se los voy a nombrar mucho a lo largo de la clase, porque es un grupo químico que se usa en un montón de cultivos para controlar un montón de patógenos, y bueno, nos va a servir para ejemplificar bastante sobre los fungicidas, ¿sí? ¿Qué es un producto mesostémico? Es un producto que es muy lipofílico, ¿sí? Nosotros lo aplicamos, queda retenido en la cutícula de la hoja y desde ahí tiene una cierta acción en la fase de vapor, ¿sí? Ese producto se puede redistribuir en la fase de vapor por la superficie de la hoja, pero es un movimiento muy limitado, el movimiento que tienen en la superficie de la hoja, que sería esta, ¿sí?
Y estos productos mesostémicos también se llaman así por su capacidad de moverse a través del mesófilo, ¿bien? Entonces, ¿qué son los productos mesostémicos? Como para cerrar la idea, son productos muy lipofílicos, nosotros lo aplicamos, se crea un depósito, al igual que los productos de contacto, y desde ese depósito se redistribuyen en la fase de vapor sobre la superficie de la hoja, y también se pueden redistribuir a través del mesófilo, ¿sí? ¿Está claro o les queda alguna duda? ¿Entienden más o menos? Claro. Sí, Bueno, muchas gracias. Como ya les dije, este término mesostémico se introdujo con la incorporación en el mercado de este gran grupo químico de las estrovirulinas, ¿sí? Dentro de las estrovirulinas tenemos muchos principios activos que conforman este grupo. Fíjense en azocistrobina, es una de las estrovirulinas más usadas. Ustedes van a ver que este producto está registrado en un montón de cultivos para el control de un montón de patógenos, ¿sí? Es un producto que se emplea muchísimo, y vienen mezclas, en un montón de mezclas, van a ver que hay muchos productos comerciales con azocistrobina. ¿Sí? Después tenemos otro principio activo dentro de este grupo de las estrovirulinas, como cresoxilmetil, trifluoxestrobina, metoninostrobina, ¿sí? Tenemos varios. Y fíjense que acá ustedes tienen lo que es el coeficiente octanol agua y la constante de Henry, que estos son dos propiedades que ustedes han visto, creo que ya lo han visto, me imagino cuando vieron formulaciones de plaguicidas. ¿Se acuerdan de las propiedades del ingrediente activo? ¿Recuerdan un poquito? Yo por ahí disculpen, pero a mí me gusta escucharlos también. Y bueno, para saber por ahí si hay que fijar algunos conceptos o si seguimos con la clase, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es el coeficiente octanol agua? ¿Y qué nos dice de un principio activo? ¿Recuerdan o no? ¿O quieren que lo veamos un poquito? Si no, repasarlo, Cecilia, por favor. Ah, bueno, por ahí yo no sé, como estoy con la pantalla completa, no sé si se corta o no, pero bueno. Bueno, chicos, ¿recuerdan el coeficiente octanol agua? Es una propiedad del ingrediente activo que nos dice a nosotros cuán lipofílico o hidrofílico es un producto, ¿sí? Si un producto es muy lipofílico, va a ser un producto que es de contacto, que es lo que veíamos recién, ¿sí? En caso contrario, va a ser un producto que va a poder ser más sistémico y se va a poder mover dentro de la planta, ¿sí? Y recuerdan que habíamos, bueno, que se toma como valor de referencia 4. Aquellos productos que tienen un coeficiente octanol agua por arriba de 4 son productos lipofílicos, que son bien de contacto, y por debajo de 4 son productos más sistémicos, ¿sí? ¿Se acuerdan ahora un poquito de esto? Y después tenemos esta otra propiedad que es la constante de Henry, que a nosotros nos dice realmente si un ingrediente activo, si una sustancia se va a volatilizar o no. Y acá tomábamos como valor de referencia 10 a la menos 5, ¿bien? Aquellas sustancias que tengan un valor mayor a 10 a la menos 5 son sustancias volátiles, y menor son sustancias que no se volatilizan, ¿sí? ¿Se acuerdan ahora un poquito más, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿por qué les hago esta aclaración? Yo les había dicho que vamos a tomar muchos términos que ustedes ya han visto en el cursado dentro de fungicidas para que podamos entender un poquito más cómo funcionan los fungicidas, ¿sí? Y yo recién les presenté un modo de acción nuevo que ustedes no conocían, según me contaron, que es el modo de acción mesostémico. Ustedes saben bien, me han explicado muy bien lo que es contacto, lo que es sistémico y lo que es translaminar, y hemos hablado un poquito de lo que es mesostémico, ¿bien? Yo les dije que ese término se introdujo con las estrovirulinas. Lo que les quiero contar ahora es que no todas las estrovirulinas actúan iguales, y por eso es importante conocer por ahí algunas propiedades físico-químicas del ingrediente activo, que bueno, estos son términos que ustedes ya lo han visto, ¿sí? Un poquito para que relacionemos. Entonces, ahora sí, les pido que me contesten, empecemos a ver un poquito.
De todas estas estrovirulinas, ¿cuál les parece a ustedes que es la más sistémica de todas? Las que más se mueve dentro de la planta, tomando en cuenta el coeficiente octanol-agua. ¿Qué opinan? El que tiene 2,3. ¿Están ahí, chicos? Ya sé. La metominostrobina. Les quiero ver un poco. A ver, ¿están por ahí? Sí, te estaban contestando, Cecilia, pero se dejó de compartir la pantalla ahora. Va, Chicos, no se está bueno. viendo, mejor dicho. Sí, se está compartiendo, ahí Vamos está. a ver. De Usted todas se estas congeló, profe. estrovirulinas, fíjense en que la más sistémica es azocistrobina, ¿sí? Fíjense en que tiene el valor más bajito de coeficiente octanol-agua, ¿bien? Habíamos dicho que como punto de referencia tomábamos 4, por abajo de 4 son productos que pueden moverse dentro de la planta, ¿sí? 2,3. Y después tenemos, caso contrario, trifloxystrobina, que tiene un valor de 4,5, y esto nos quiere decir que es una estrovirulina que es de contacto, que no se va a mover dentro de la planta, ¿sí? Por otro lado, si nosotros relacionamos esto con la constante de Henry, la constante de Henry nos va a decir si ese producto se va a volatilizar o no, ¿sí? Si ese producto se va a poder redistribuir en la fase de vapor o no, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir básicamente la constante de Henry, ¿bien? Y fíjense en acá, nosotros tenemos azocistrobina, que tiene una constante de Henry de 10 a la menos 9, y esto nos quiere decir que es una sustancia que no se volatiliza, o sea, se mueve dentro de la planta, pero no tiene acción en la fase de vapor, ¿sí? Y caso contrario tenemos trifloxystrobina, volvemos a este ejemplo, que es un producto que es muy de contacto, pero fíjense, es un valor, tiene como constante de Henry 10 a la menos 3, o sea que es una sustancia que se puede redistribuir en la fase de vapor, ¿sí? Entonces yo con esto, lo que quería por ahí representarles o mostrarles, que si bien nosotros hemos dicho que el término mesostémico se introduce con la incorporación de las estrovirulinas, no todas las estrovirulinas se comportan igual, y eso va a estar determinado por las propiedades físico-químicas que tenga cada ingrediente en particular. Como generalidades podemos decir que el grupo, el modo de acción es mesostémico, pero para que sepan por ahí un poquito más, no es necesario que ustedes se memoricen todos estos nombres ahora, ni que se mareen con los nombres. Yo solo quiero dejarles el mensaje que cada ingrediente activo puede tener su comportamiento particular dentro de lo que es el grupo químico, ¿sí? Fíjense, este es un gráfico que ustedes lo tienen en los apuntes de formulaciones de plaguicidas, ¿sí? No sé si lo recuerdan, y acá relacionamos el coeficiente octanol-agua con el pKa, que es otra propiedad del ingrediente activo. Nosotros empezamos a ubicar acá, fíjense, en azocistrobina junto con metominostrobina, son las más sistémicas de todas, ¿bien? Fíjense, y como inmóvil tenemos acá trifloxystrobina en el otro grupo. Entonces, yo con esto quería mostrarles un poco cómo todo lo que ustedes han visto lo podemos aplicar dentro de lo que es fungicidas. Y al igual que en fungicidas, lo mismo se puede aplicar a insecticidas, herbicidas y a los diferentes plaguicidas que ustedes han ido viendo durante el cursado, ¿sí? Ahora, para mostrarles un poquito más a qué se refiere este mecanismo de acción mesostémico, yo les muestro acá esta imagen, que este es un ensayo que ustedes lo pueden encontrar en trabajos científicos, ¿sí? Ay, disculpen, donde pueden observar que estas son hojitas de trigo, ¿sí? Pueden ver, son hojas de trigo que, fíjense, acá han sido tratadas con diferentes estrovirulinas. Ustedes tienen acá esta hojita que no ha sido tratada, sería como un testigo, por así decirlo, no ha sido tratada con ninguna estrovirulina. ¿Ven? Acá está. Acá tenemos la base de la hoja y acá tenemos lo que sería la punta de la hoja, ¿sí? Fíjense, esta hojita no fue tratada con ningún fungicida. Después tenemos esta que fue tratada con picocistrobina, esta otra hojita, la tercera con azocistrobina, esta otra con trifloxystrobina y esta otra con cresoxim-metil, que es otra estrovirulina. Entonces, estas hojas primero fueron aplicadas con los distintos fungicidas y luego se inoculó
un patógeno que es oidio, que produce, ¿sí?, ese micelio blanquecino arriba de las hojas. ¿Se acuerdan del oidio? ¿Sí? Entonces, al inocular este patógeno, nosotros vamos a poder ver muy bien lo que es el efecto de un fungicida en el control del patógeno. Y esto, fíjense en que este ensayito muestra muy bien lo que es el movimiento dentro de las hojas de las distintas estrovirulinas. Fíjense, entonces, en esta área solamente, fíjense, esto fue aplicado con los distintos fungicidas que están acá detallados antes de la inoculación, ¿sí? Solamente en esta área se aplicaron los fungicidas. Y luego se inoculó al patógeno, ¿bien? Entonces, fíjense acá cómo se inoculó en toda la hoja el patógeno, ¿sí? Entonces, fíjense acá como en el testigo, ese patógeno se desarrolló muy bien. Y fíjense acá, esto, para picosixtrovina, si bien fue inoculada toda la hoja, ¿sí?, solamente el producto fue aplicado acá. Fíjense que todo esto está controlado, o sea, en toda esta parte de la hoja, ¿llegan a ver el mouse, cómo se está moviendo? ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, profe, sí se ve. Sí, sí se ve. En toda esta parte de la hojita, fíjense que no creció nada. ¿Y esto qué significa? ¿Sí? Significa que picosistrovina es un producto que es sistémico, ¿sí? Fíjense que se aplicó acá, y todo esto está protegido de la infección del patógeno, ¿bien? Y fíjense que esta parte que no fue aplicada también está controlada por el patógeno. Entonces, nosotros de esto, ¿qué podemos deducir? Que picosistrovina es un producto que es sistémico y que tiene cierta acción en la fase de vapor, por eso tienen ese control en esta zona cercana al lugar donde fue aplicado, ¿sí? Ese movimiento en la fase de vapor que tienen las estrovirulinas es un movimiento muy restringido, no es como un fumigante, que es un movimiento volumétrico y que se va a expandir en el aire, es un movimiento muy limitado, ¿sí? Entonces, es sistémico y es limitado. Y esto nos está mostrando otra característica muy importante, pero para todos los fungicidas en general, que no se los nombré antes, que es el hecho de que los fungicidas se mueven solamente hacia arriba, desde el lugar donde fueron aplicados hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento de los fungicidas en la planta es a través del xilema, ¿sí?, siguiendo la vía de la transpiración, o sea, desde el lugar donde se aplicó hacia arriba. Entonces, esto nos muestra también, este ensayo, la importancia de lograr una buena aplicación con fungicidas, porque, ya lo vamos a ver, creo que si lo vemos más adelante, o sea, ustedes, por ahí saliendo un poco de esto que es trigo, o capaz que en trigo, nos traslademos, por ejemplo, a un cultivo de soja. Ustedes piensen, por ejemplo, ustedes ya han visto en fitopatología que todas las enfermedades se mueven desde abajo hacia arriba, ¿sí? Van progresando desde el suelo, que es generalmente donde permanecen todas las enfermedades que son necrótrofas, y van progresando hacia arriba, van infectando los tejidos hacia arriba. Entonces, si ustedes aplican un fungicida que llega hasta un estrato medio de un cultivo, ustedes tienen todo el estrato inferior que está desprotegido porque los fungicidas no se mueven hacia abajo, ¿sí? Se mueven solamente hacia arriba. Entonces, vamos, en esta imagen que yo les estoy mostrando, podemos ver muy claramente el efecto de los fungicidas para los fungicidas sistémicos, que solamente se van a mover hacia arriba y no hacia atrás. En este caso, este efecto se debe a que picosistrovina tiene una cierta acción en la fase de vapor, tiene una acción mesostémica, que hace que el producto controle en esta área cercana al punto de aplicación. Para azosistrovina, nosotros habíamos dicho recién que era un producto sistémico, pero que no tenía acción en la fase de vapor. Y acá se ve muy bien cómo azosistrovina lo aplicamos acá, y toda esta parte de la hoja que no fue aplicada está controlada porque hay un movimiento del producto dentro de la hoja, y como no tiene esa acción en la fase de vapor, fíjense en que esto no ha sido controlado. Y ahora vamos a trifloxistrovina, que nosotros habíamos dicho recién que era un producto de contacto, ¿sí?, y que tenía acción en la fase de vapor, ¿bien? Entonces fíjense en que el producto se aplica acá, controla toda esta parte, controla la parte que está cercana en la zona de aplicación por su acción en la fase de vapor,
pero todo el resto de la hoja no ha sido controlado, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque esto es, digamos, conocer por ahí cuáles son las propiedades del ingrediente activo nos va a permitir a nosotros usar de la mejor forma ese fungicida, posicionar de la mejor forma ese fungicida y, bueno, esperar o entender por qué es el control que hemos tenido con un fungicida en función a lo que es la aplicación, ¿sí? ¿Está claro este ejemplo? ¿Quieren que veamos algo más o continuamos con la clase? Sí, profe, se entendió. ¿Continuamos? Claro, profe. Yo no sé, chicos, si están ahí. Bueno, acá pueden ver un poquito más lo que es la movilidad de los fungicidas en los tejidos vegetales, ¿sí? Esto, acá tenemos retomando un poquito más, lo que es el coeficiente octanol-agua, por ejemplo, desde azoxastrobina, que es un producto que es sistémico, hasta trifloxastrobina. Bueno, acá hay algunos valores que están un poco distintos a lo que hemos visto recién, pero bueno, más que nada es para esquematizar cómo diferentes productos tienen diferente movilidad. Y fíjense, acá tenemos azoxastrobina, tenemos picocistrobina, trifloxastrobina, todos esos pertenecen al grupo químico de las estrobirulinas. Y tenemos otros como metconazol, fíjense en la terminación, propiconazol, tebuconazol, ciproconazol, que pertenecen a otro gran grupo, que ya lo vamos a ver recién, que es el de los triazoles, que terminan todos como con esa terminación azol, ¿sí? Y fíjense en que dentro de los triazoles también, si bien son todos productos en general sistémicos, fíjense en que algunos son más sistémicos que otros, ¿sí? Un poquito para que ustedes sepan. Y yo acá les pongo esta dirección, ¿sí? de internet, que acá ustedes pueden consultar todas las propiedades físico-químicas, ya lo deben haber visto en la clase de formulaciones, pero se los recuerdo. Ustedes acá pueden consultar todas las propiedades físico-químicas de los diferentes ingredientes activos que hay, ¿sí? Tanto para herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc. De ahí pueden sacar las propiedades físico-químicas y entender un poco más si son productos de contacto, si son sistémicos, si se lixivian, si tienen acción en la fase de vapor, etc. ¿sí? Bueno, ahora ya hemos visto cuál es la clasificación de los fungicidas, entonces, en base a su modo de acción. Hemos dicho entonces, ustedes ya conocen lo que es contacto, sistémico, traslaminar, y entiendo que les ha quedado claro lo que es mesostémico, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican los fungicidas en cuanto al momento de aplicación y las subfases del proceso de infección interferidas, ¿sí? Que para mí esta es una de las clasificaciones más lindas, porque es una de las clasificaciones que tienen mucho valor práctico, porque nos va a permitir a nosotros entender cómo posicionar un producto químico y cómo posicionar, sobre todo, a los diferentes grupos químicos de fungicidas que tenemos, ¿sí? Y ya lo vamos a ir entendiendo un poquito más, espero, a medida que vayamos avanzando en la clase, ¿sí? En esta clasificación, o sea, antes de entrar a esta clasificación, fíjense en que esto, ¿qué es lo que estábamos viendo acá? Esta es una hoja, ¿sí? Nosotros podemos ver acá una hojita. Acá tenemos la superficie de la hoja, ¿sí? Y acá tenemos ya todos los tejidos internos, todo lo que es el mesófilo de la hoja, ¿sí? Y fíjense en esto son las esporas de los hongos. Ustedes recuerdan de fitopatología cómo era el ciclo de las enfermedades. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos? Ustedes han visto que hay una fuente de inóculo, ¿sí? Que es donde el patógeno sobrevive, y cuando tiene las condiciones ambientales adecuadas, desde esa fuente de inóculo o de sobrevivencia, las esporas se van a producir, las estructuras van a germinar y se van a dispersar, ¿sí? Ya sea por el viento, por salpicados de las gotas de lluvia, se van a dispersar y van a llegar a los tejidos de las plantas, van a llegar a las hojas, por ejemplo, que es esto que estamos viendo nosotros acá. Una espora que llega a una hoja, ¿sí? Esa espora que llega a esta hoja
cuando tenga las condiciones adecuadas de temperatura y humedad, que eso es bien característico para cada patógeno, ¿sí? Cuando tenga esas condiciones adecuadas de temperatura y de horas de mojado foliar, mejor dicho, más que de humedad, horas de mojado foliar, esa espora va a germinar, fíjense, va a producir un tubo germinativo, un apresorio, y va a penetrar en el tejido vegetal, ¿sí? Y se va a empezar a alimentar en ese tejido vegetal, lo va a colonizar, y luego que colonice ese tejido, ustedes van a observar los síntomas, y sobre esos síntomas el hongo va a esporular de nuevo, y si es un patógeno policíclico, va a reiniciar el ciclo, mientras que si es un patógeno monocíclico, las estructuras van a permanecer en su etapa de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá específicamente de todo ese ciclo de enfermedades que ustedes ya han visto en citopatología, y que por lo menos a mí yo me acuerdo cuando estudiaba decía, ay, qué tedioso saberme el ciclo de cada enfermedad, las condiciones, cómo sobrevive, cómo se dispersa, todo eso. La verdad que me acuerdo que me pareció un montón hasta que entendí la importancia práctica que tiene saber todo eso. Nosotros necesitamos conocer todo eso para saber cuándo interferir y cuándo manejar una enfermedad, ¿sí? Entonces, dentro de todo ese ciclo que habíamos visto en citopatología, acá nosotros estamos viendo específicamente la subfase del proceso de infección. Cuando llega el patógeno, quiere penetrar e infecta la planta, acá estamos en la fase de infección. Por eso tenemos esta clasificación en cuanto al momento de aplicación y la subfase del proceso de infección interferida, ¿sí? Bueno, una vez, como les decía, que produce la infección, el hongo coloniza completamente el tejido, observamos el síntoma y esporula. Entonces, en base a esta clasificación, nosotros podemos clasificar, para la redundancia, los fungicidas como preventivos, curativos o erradicantes, ¿sí? Los fungicidas preventivos, por definición, son aquellos fungicidas que van a evitar que el patógeno penetre, es decir, van a actuar en todas estas etapas, fíjense en que están afuera. O sea, el patógeno todavía no ingresó a la planta, llega esa espora que produce el tubo germinativo y quiere penetrar. Ahí es donde van a actuar los fungicidas o los tratamientos preventivos, ¿sí? Luego tenemos los tratamientos curativos, que por definición son aquellos que se producen una vez que el hongo ya entró en el tejido, pero todavía no observamos los síntomas, ¿sí? Ahora, vamos a volver a fitopatología, que hay otro término que ustedes han visto en fitopatología, que es el periodo de incubación. ¿Se acuerdan que desde que el hongo penetra el tejido hasta que nosotros vemos los síntomas, hay un periodo de incubación, ¿sí? Entonces, lo que es curativo es presíntoma, es antes que nosotros veamos el síntoma. El patógeno ya está dentro del tejido, ya está produciendo un daño, pero nosotros todavía no lo vemos. Y lo vamos a ver cuando se cumple ese periodo de incubación. Y ustedes también han visto en fitopatología que hay enfermedades que tienen periodos de incubación largos y otros que tienen periodos de incubación más cortos, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a algunos ejemplos que ya hemos tocado, lo que son las rollas, son enfermedades muy policíclicas porque tienen periodos de incubación y de latencia muy cortos, al igual que, por ejemplo, el tizón tardío de la papa, ¿sí? Son ejemplos característicos de enfermedades explosivas, ¿sí? Entonces, curativo o tratamiento curativo es aquel que es presíntoma, el hongo ya está dentro, pero todavía no vemos los síntomas. Mientras que erradicante es cuando ya vemos los síntomas, ¿sí? Es decir, el hongo ya colonizó completamente el tejido, sabemos los síntomas y ya se están formando en esos síntomas las estructuras reproductivas. Disculpen. Eso sería erradicante. Entonces, preventivo es aquel tratamiento que busca evitar que el hongo penetre en el tejido. Va a controlar todas las etapas que se dan afuera de la hoja, ¿sí? Del tejido. Curativo es presíntoma. El hongo ya entró, pero todavía no vemos los síntomas, pero ya está produciendo un daño porque se está desarrollando y ya está produciendo una infección, ya está alimentándose de ese tejido. Y erradicante es por síntoma, nosotros ya vemos los síntomas, ¿sí?
¿Y por qué les digo yo que para mí esta es la clasificación por ahí que tiene más importancia práctica? Porque ya vamos a ver que, y esto sí quiero que se lleven como mensaje, que los fungicidas son muy buenos preventivos, son buenos curativos, pero son muy malos erradicantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros buscamos, si nosotros queremos aplicar un fungicida, cuando ya vemos un montón de síntomas, ya hemos llegado tarde a la aplicación, ¿sí? Ya es tarde y estamos posicionando un fungicida en un momento donde no va a ejercer su efecto, no porque el fungicida sea malo, sino porque ya es tarde, porque los fungicidas en general son malos erradicantes. Los fungicidas actúan muy bien acá, evitando estas etapas de germinación de esporo y penetración, y evitando este desarrollo inicial del micelio, pero acá ya estamos tarde, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos viendo los distintos grupos químicos, vamos a ver si son preventivos, curativos o erradicantes, ¿sí? Porque además estos términos están muy relacionados a los mecanismos de acción de los fungicidas, ¿sí? Fíjense que en términos generales, todo lo que sea preventivo generalmente van a ser productos de contacto, porque son productos que quedan ahí retenidos en la hojita y no se mueven adentro de la planta, entonces van a evitar que los patógenos ingresen a la planta. Pero hay muchos fungicidas sistémicos que por su mecanismo de acción son mejores preventivos que curativos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Entonces, ¿quedó claro esta clasificación en cuanto al momento de aplicación y las subfases del proceso de infección interferidas? ¿Quedó claro que es un fungicida preventivo, curativo, erradicante o un tratamiento preventivo, curativo, erradicante con fungicidas? ¿Tienen alguna duda, chicos, o continuamos? Sí, profe. ¿Están ahí? Disculpen que yo pregunto si están ahí, Quedó claro, profe. porque Quedó claro. vuelvo para acá, porque bueno, no los veo. ¿Están ahí? Profe, Por lo menos yo lo veo. Sí, ¿eh? profe. Tamara, Sí, José, profe, estamos Carla, acá. No nos escucha, Eh, profe. Antonella. No sé si me escucha, profe. Bueno, ¿Profe? Me parece que no. bueno. Vamos a Cecilia, ¿qué continuar escuchás entonces. a los alumnos? Entonces, No. ahora vamos a Parece que ver no escucha. Cecilia, otra clasificación que es en cuanto al mecanismo de acción. ¿Sí? Ustedes ya han visto, entiendo, mecanismos de acción de insecticidas. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los distintos mecanismos de acción de los fungicidas, ¿sí? Y fíjense, yo acá detallé cuáles son los procesos que inhiben los fungicidas. Ustedes recuerdan, en primer lugar, que los fungicidas son, que los hongos, ¿sí? Son organismos eucariotas, o sea que los fungicidas van a actuar, van a inhibir algún proceso dentro de una célula eucariota, que todos estos procesos ustedes ya los deben haber visto en alguna materia. Síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, lo habrán visto en genética, al igual que mitosis y división celular en genética o en botánica, lo que es el proceso de respiración lo han visto en fisiología, la síntesis de aminoácidos y proteínas, todo lo que es transducción de señales a través de membranas, eso se lo ve en fisiología, ¿sí? En fisiología vegetal, al igual lo que es lípidos y membrana celular, ¿sí? Pared celular de membranas, o sea que fíjense en que son todos términos que ustedes ya conocen de lo que han visto durante el cursado de la materia, o sea, son procesos que a ustedes les resultan familiares, ¿bien? Bueno, acá yo les presento la clasificación de fungicidas de la FRAC. Ustedes deben haber visto para insecticidas la clasificación de insecticidas del IRAC, seguramente. Yo acá les muestro lo que es la FRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, que la verdad que esto es muy importante que lo tengan por ahí como referencia. Yo no puse la página de la FRAC, creo, pero, por ejemplo, si buscamos acá, la FRAC, fungicidas, esta es una página donde ustedes, esto es la FRAC, es el Comité de Acción de Resistencia, engloba todos los estudios de resistencia de hongos a fungicidas, ¿sí? Hay muchos comités para los distintos grupos químicos, y en este comité participan investigadores de muchos lugares del mundo y de distintas empresas, donde van desarrollando
diferentes protocolos para estudiar todo lo referido a la resistencia de los hongos a fungicidas, ¿sí? Bueno, por ahí es importante que tengan presente, porque acá ustedes van a ver, además de, bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero van a ver todo lo que es la clasificación de fungicidas, y por ahí si quieren saber algún tema de resistencia a fungicidas, seguramente lo van a encontrar en este espacio, ¿sí? Yo me imagino que han visto lo mismo para insecticidas, que es el póster de la IRAC, ¿sí? Pero bueno, yo quiero que por ahí se familiaricen un poco con esto, porque esta clasificación es la que se maneja para fungicidas en todos lados, ¿sí? Y acá en la FRAC, fíjense que se usan códigos, ¿sí? Ustedes van a ver acá, fíjense que tienen acá el grupo A, el grupo B, C, ¿sí? Fíjense, todos esos son códigos que pone la FRAC para identificar a los distintos fungicidas, ¿sí? Ese código, fíjense, primero está leyendo C, que es la respiración. Esto indica, lo que son las letras, indican cuál es el mecanismo de acción en el que interfieren los fungicidas que están adentro de este gran grupo, ¿sí? O sea, los va clasificando a los distintos fungicidas por el mecanismo de acción, donde interfieren, ¿bien? Y a partir de ahí, fíjense en que dentro de C, que son todos los grupos químicos que actúan inhibiendo la respiración de los hongos, fíjense en que tenemos C2, es el subgrupo, acá van a estar englobados todos aquellos que inhiben el complejo 2 de la respiración, los succinatos de deshidrogenasa, ¿sí? Y acá este número, bien, fíjense, acá este es el target, el sitio específico de acción, fíjense, y acá tienen un código que es este 7, que estos son los fungicidas que se conocen como succinato de deshidrogenasa, inhibidores de la succinato de deshidrogenasa SDHI, y dentro de ese grupo químico tenemos, por ejemplo, las carboxamidas, ¿sí? Entonces, en este póster, a través de esas leyendas, es como están clasificados los diferentes fungicidas, ¿sí? Los diferentes grupos químicos, a través del mecanismo de acción, y se van poniendo códigos para identificar a través de esos códigos el sitio específico de acción, y se aclara el subgrupo químico, ¿bien? ¿Por qué es importante por ahí que ustedes sepan eso? Porque ahora por obligación, en los marbetes de fungicidas, fíjense que acá dice grupo 3 y grupo 7, ¿sí? El grupo 7 es el que vimos recién, las carboxamidas. Este es un ingrediente activo, el benzovinflupil, es un ingrediente activo que está dentro del grupo de las carboxamidas, y este producto, que es el Elatus-H, por darles un ejemplo, es una mezcla de dos ingredientes activos, propiconazole y benzovinflupil, que tienen un mecanismo de acción distinto. Fíjense, el grupo 3 son los triazoles y el grupo 7 es el benzovinflupil. Y esto es importante, ya lo vamos a ver más adelante, es importante combinar mecanismos de acción de distinto grupo para retrasar la aparición de resistencia, ¿sí? Básicamente, este grupo nos identifica eso. Si nosotros tuviésemos un producto comercial, ¿sí? que por ejemplo tiene una mezcla de dos principios activos, dos triazoles, acá diría grupo 3 y grupo 3. Entonces ustedes saben que ahí están ejerciendo mucha presión de selección. Ya vamos a ver un poquito de lo que es la selección y la resistencia, y les va a terminar de cerrar esto, ¿sí? Pero bueno, es importante por ahí que se familiaricen un poco con lo que son estos pósters, tanto para insecticidas, fungicidas y herbicidas, porque eso es lo que se maneja, ¿sí? A nivel, o sea, se maneja en todos lados, y ahí ustedes tienen muy bien clasificados todos los fungicidas, ¿sí? Que hay disponibles, ¿bien? No todos están registrados en nuestro país y no todos se usan en nuestro país, pero ahí tienen todo lo que hay en fungicidas, está en ese póster, ¿sí? Fíjense, acá tienen otro ejemplo, este es otro producto comercial, el Keystone X Pro, que es una triple mezcla. Acá tenemos 3 fungicidas que tienen diferentes mecanismos de acción, y eso ustedes lo pueden visualizar muy fácilmente, porque fíjense que tienen diferente código, diferente número, ¿sí? El 7, como hemos visto recién, esta es otra carboxamida, el 3 es un triazol, y esta, como ya hemos visto, es una estrovirulina, el grupo 11, ¿sí?
Bueno, eso es un poco para que se vayan familiarizando y entiendan un poco más cómo consultar este póster de fungicidas, por ahí si tienen que hacer alguna consulta para futuro, ¿sí? Ahora rápidamente, porque entrar a detallar cada grupo químico va a ser realmente para marearlos, no pretendo que se aprendan todo esto, lo que pretendo por ahí es que demos como un paseo por este póster para que vean que no es tan difícil entender fungicidas, ¿sí? Y para que por ahí vean cómo ir estudiando, por así decirlo, a los fungicidas, ¿sí? Fíjense en que acá viendo con más detalle lo que es el póster este de mecanismos de acción, acá tenemos el grupo A, están englobados todos los fungicidas que inhiben el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y tenemos grupos muy importantes que tienen muchísimos usos, como las acilalaninas. Fíjense en que acá en la frac ustedes van a ver la estructura química de cada principio activo, ¿sí? Y el nombre común de cada principio activo, ¿sí? Recuerden, ustedes ya han visto lo que es el nombre común de un principio activo, el nombre químico y el nombre comercial, ¿sí? Fíjense en acá, para que volvamos a ver un poquito, acá está el nombre común de este ingrediente activo y acá tienen el nombre químico, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de los que inhiben el metabolismo de ácidos nucleicos, les decía que tenemos las acilalaninas, que son fungicidas muy importantes, son específicos para oomicetes, ¿sí? Fíjense en que actúan inhibiendo la RNA polimerasa 1, que es una enzima que actúa en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Y esto, como les digo, son cosas que ustedes ya han visto, por ahí metabolismo de ácidos nucleicos, donde hemos visto en genética, ¿sí? Son cosas que ustedes ya conocen y son procesos comunes a una célula eucariota, ¿sí? Estos productos se usan tanto para tratamientos de semilla como aplicaciones foliares, ¿bien? Y por ahí, ¿qué les quiero dejar de esto? Es cómo hay que estudiar a los fungicidas. Por un lado, cuál es el mecanismo de acción, ¿bien? Por otro lado, cuáles son los usos, en qué cultivos se usan. No vamos a entrar a detallar tanto ahora, porque si no, como les digo, no terminamos más. Y sobre todo el espectro de control, que hongos controlan. Si son de amplio espectro, significa que controlan tanto hongos superiores como inferiores, o si son específicos, como este caso de las acilalaninas, que controlan solo oomicetes, ¿sí? Bueno, ustedes han visto también en fitopatología todo lo que es la clasificación de los hongos, ¿sí? Bueno, ya no son oomicetes, yo los sigo llamando por costumbre oomicetes, pero bueno, ya se ha demostrado que no son hongos verdaderos, pero bueno, por ahí para facilitar es como que seguimos diciendo hongos inferiores y hongos superiores, ¿bien? Y dentro de los superiores vamos a seguir considerando a lo que es ascomicetes, basidiomicetes y deuteromicetes. Les hago una consulta, ¿están por ahí, chicos, para que ustedes me saquen una duda? ¿Hay alguien por ahí? Cecilia, ¿no nos escuchás vos? Marcela, ¿estás ahí? ¿O Tamara? Cecilia. Sí, profe, nos escucha. Valeria. ¿Hay A alguien ver, por ahí? no, Bien, voy a alguien del chat. silenciar a Cecilia para ver si hay Ella debe tener problemas con el Por ahí si quieren micrófono, eso es lo activar que pasa. el audio, no hay problema. No, quería consultarles Recién si les ustedes llegan cuando los manejan mensajes fitopatología a la manejan profe. la clasificación de lo que es Ella va hablando y no nos oomicetes, escucha. deuteromicetes, basidiomicetes, ascomicetes. Cecilia, Yo no los escucho. Cecilia, es tu Pero audio, porque están Cecilia. silenciados, me parece, no los escucho, ¿no? Claro, porque están silenciados. No, eso quería consultarles nomás para ver cómo manejamos los tiempos. ¿Han visto esa clasificación? Cecilia, ¿ahora me escuchás? Porque te tuve que silenciar. Quizás tenías problemas vos con el audio. Cecilia, No, profe, no nos escucha. ¿no? Quizás Bueno, lo la que vamos a tener conexión que de hacer, ella. me arriesgué, va a tener que llamarla Ricardo a ella y que vuelva. Porque seguramente sigue hablando y yo la silencié. ¿Ricardo? Salió Ricardo, Jorge. Se desconectó. Bueno, chicos, lo que hacemos, aprovechamos, hacemos un pequeño corte y ya
volvemos en 15 minutos, ¿les parece? Hasta que nos comuniquemos nuevamente con Cecilia. Bueno, profe. Bueno, Profe. Listo, perfecto. Ya nos comunicamos con ella. Con la promoción de 30 años de Arcor, te podés ganar un menú de alimentos todas las semanas. Entérate más en la web. Aliados de tu cocina presenta Cremonte la Serenísima. Un queso que por su doble crema rinde mucho más. Porque Ricardo, Ahí está. pedimos un corte, una pausa, chicos, por 15 minutos, Jorge, dado que vos también justo te habías cortado la comunicación. No sé si pudiste hablar con Cecilia. Jorge, sí, hola. sí, te escuchamos, Ricardo. Sí, Jorge, disculpa. Sí, se cortó porque intenté comunicarme con Cecilia, pero no da. Ah, qué problema. No contesta. Y ella debe estar hablando todavía. Sí, Sigue la clase. no sé si puso en silencio el celular porque llamo. Intenté esas 2 o 3 veces. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dejar de grabar y cierro la comunicación y entramos en 15 minutos. Bueno. profe. Salimos A ella todos. le va a cortar. Desconectala. Bien, y después vemos en dónde hemos quedado.